Bien, para ir terminando con esta clase, ahora nos toca hablar sobre la presión arterial, que es la fuerza ejercida sobre las paredes de una arteria por el bombeo de la sangre que se ejerce a presión desde el corazón. La presión arterial es un indicador de la salud cardiovascular, puesto que refleja las interrelaciones del gasto cardíaco, la resistencia vascular sistémica, el volumen sanguíneo, la viscosidad de la sangre y la elasticidad arterial. Dentro de la medición de la presión arterial encontramos la presión arterial sistólica o PAS, que corresponde al momento de la contracción del corazón o sístole, y es el momento de máxima presión sanguínea al interior de las arterias. También tenemos la presión arterial diastólica o PAD, que cuando los ventrículos se relajan, es decir, en diástole. Y la sangre es la sangre que queda en las arterias ejerciendo una mínima presión. Y también tenemos la presión arterial media o PAM, que es la que determina el grado de irrigación de los tejidos. Y esta se calcula sumando la presión sistólica más 2 veces la presión diastólica, y todo esto dividido por 3. Existen factores también que nos influyen en el valor de la presión arterial. Tenemos la edad, que a medida que va aumentando la edad, también los valores van aumentando. En periodos de estrés, ansiedad, miedo, también la presión arterial puede aumentar. La etnia, ya que se ha visto que hay una mayor incidencia de hipertensión arterial en afroamericanos y en los europeos americanos. También el sexo también influye en los valores de la presión arterial, ya que después de la pubertad los hombres tienden a tener lecturas de presión arteriales más altas, y en el caso de las mujeres después de la menopausia tienden a tener los niveles de presión arterial más altos que los varones dentro del mismo rango etario. También existe una variación diaria a través del ciclo circadiano, ya que existe una presión arterial más baja durante el sueño entre la medianoche y las 3 de la mañana. Luego desde las 3 a las 6 de la mañana va aumentando lentamente, y donde se tiene el punto máximo del valor de la presión arterial sería entre las 10 de la mañana. Y bueno, este patrón también varía dependiendo de cada persona. Hay fármacos también que producen alteraciones de la presión arterial, por ejemplo los antihipertensivos, que nos van a disminuir la presión arterial. También los opioides disminuyen, y en el caso contrario los fármacos vasoconstrictores y el exceso, por ejemplo, de líquidos va a aumentar la presión arterial. La actividad física y el peso también va a influir, ya que si es que una persona está expuesta a un ejercicio frecuente y prolongado, tiende a reducir sus valores de la presión arterial. Y el hábito de fumar, ¿cierto? El tabaquismo provoca a la larga una vasoconstricción, y lo que genera un aumento de la presión arterial. Bueno, en esta diapositiva les muestro dos tablas respecto a la clasificación de los valores de la presión arterial, en donde se puede diagnosticar la hipertensión arterial. En el caso de la tabla de la izquierda, vemos las guías clínicas de GES de hipertensión arterial primaria desde el Ministerio de Salud de nuestro país, en donde estos valores vamos a considerar para efectos del curso, ¿ya? Y donde se considera una presión normal entre 120 y 129 la presión sistólica, y una presión diastólica entre 80 y 84. Y ya estamos hablando de hipertensión cuando tenemos una presión arterial sistólica desde 140
hacia arriba y una presión diastólica de 90 hacia arriba en milímetros de mercurio. Y en la tabla que se muestra a la derecha corresponde a valores de la Asociación Americana del Corazón, la AJA, en donde aquí la hipertensión la consideran con valores más bajos de presión comparados con nuestros estándares acá en Chile, ¿ya? Es solo para que tengan en consideración que existen otras guías también con respecto a la hipertensión, ¿ya? Pero recalco de que acá nos vamos a guiar según las guías clínicas GES. Dentro de las alteraciones de la presión arterial encontramos la hipotensión y la hipertensión. Bueno, la hipotensión es aquí definida cuando se tiene una presión arterial sistólica menor o igual de 90 milímetros de mercurio. La hipotensión en el fondo se produce debido a una dilatación de las arterias en el lecho vascular, también a una pérdida excesiva de volumen sanguíneo, por ejemplo en casos de hemorragias, o porque el corazón no bombea adecuadamente la sangre, por ejemplo en casos de infarto al miocardio. También los signos clínicos asociados a una hipotensión puede ser palidez de la piel, que se vea la piel moteada, sudoración fría, confusión, aumento de la frecuencia cardíaca o disminución de la diuresis. Y el estado de hipotensión es riesgoso para la vida. Ya puede generar, por ejemplo, en el caso de una hemorragia profusa, puede llegar a generar la muerte. Existe un cuadro clínico que es la hipotensión ortostática, que también se puede llamar hipotensión postural, que es una forma de hipotensión que se produce cuando una persona se pone de pie rápidamente tras estar sentado o acostado. Esta hipotensión al momento de levantarse puede generar mareos, uno se siente como aturdido, como que pierde el equilibrio, incluso si es grave puede producir un desmayo. ¿Qué es lo que pasa cuando uno cambia de posición acostada o sentada? Cuando uno se para, se pone de pie, los vasos sanguíneos periféricos de las piernas se contraen, evitando la acumulación de sangre en las piernas y al contraerse esto genera que aumente el retorno venoso. Y cuando se genera esta hipotensión ortostática es porque esta vasoconstricción de las piernas no se genera lo suficiente para aumentar el retorno sanguíneo. Y se detecta esta sensación de mareo, puede detectarse o sentirse al minuto de estar de pie. Y la otra alteración de la presión arterial es la hipertensión, que puede ser primaria o esencial, que corresponde a la mayoría de los hipertensos, en donde el mecanismo por el cual se produce esta hipertensión se desconoce. Y por otra parte tenemos la hipertensión secundaria, que corresponde entre un 5 y un 10% de las personas hipertensas, y en este caso hay una causa identificable del por qué se produce esta hipertensión. En general la hipertensión es asintomática y es un principal factor de riesgo para enfermedades cerebrovasculares y de enfermedad coronaria. ¿Por qué se genera esta hipertensión? Debido a un engrosamiento y pérdida de elasticidad de las paredes arteriales. La resistencia vascular periférica, por lo tanto, aumenta dentro de los vasos sanguíneos, y el corazón va generando este bombeo, este trabajo con una mayor resistencia de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, como al bombear sangre a través de unos vasos sanguíneos con mayor resistencia, el flujo sanguíneo en los órganos vitales va a disminuir, por ejemplo el corazón, el cerebro, los riñones.
Por lo tanto, estos órganos también se ven afectados tras esta hipertensión. Por lo tanto, nuestras conductas y acciones frente a una persona con alteraciones de la presión arterial, si es que estamos en un centro de salud o en un hospital, importante realizar la anamnesis para poder analizar si es que presenta algunas patologías, por ejemplo cardiovasculares, coronarias, que estén influyendo en la presión arterial, consumo de fármacos que nos alteren los valores de la presión, hábitos, por ejemplo consumo de tabaco, alcohol, droga, estilos de vida, si es que hace ejercicio, tipo de alimentación, para poder hacernos también este panorama general y poder determinar cuál es la causa de la alteración de la presión arterial. Realizar un examen físico completo, controlar la presión arterial, relacionar, ¿no es cierto?, con los valores de los otros signos vitales y también con los antecedentes que podamos recopilar en la anamnesis. Dentro de los eventos de la hipertensión tenemos las crisis hipertensivas, que son aquellas cuando la presión arterial diastólica está sobre o mayor o igual a 120 milímetros de mercurio, y esta alza de presión es grave, por lo que se obliga a tener un manejo oportuno, eficiente, y tener vigiladas los controles seriados de la presión arterial por los riesgos. Dentro de estas entidades tenemos la urgencia y la emergencia. Dentro de la urgencia, no existe peligro vital u orgánico, por lo tanto se debe tratar en forma relativamente rápida, incluso puede ser en días, y no necesariamente en forma inmediata. Ya esto puede tratarse a través de un tratamiento ambulatorio o por fármacos de vía oral. En cambio, en una emergencia, aquí sí hay riesgo de vida y de integridad de la persona y de sus órganos vitales. Por lo tanto, el tratamiento tiene que ser inmediato, en minutos, a más tardar en horas, y el manejo es intrahospitalario y con fármacos intravenosos. Y en el caso de, bueno, si es que se presenta una crisis hipertensiva, por ejemplo, estando una señora en el alto riesgo obstétrico, hospitalizada en el puerperio, debemos de informar a médico, estar con la persona ahí al lado para poder evaluar, avisar si es que presenta algún otro signo, cumplir con las indicaciones médicas en el caso de que nos indique administración de fármacos intravenosos de forma oral para disminuir la presión arterial. Y importante también proporcionar un ambiente tranquilo, libre de estímulos, tratar de tranquilizar, de relajar a la persona para que este estrés que genera no aumente aún más la gravedad de la elevación de la presión arterial. Y importante también evaluar el estado del balance hidroelectrolítico, ya para que también tener esta homeostasis para poder llegar a tener una presión arterial normal. Es decir, que la cantidad de líquidos que se esté ingresando sea la adecuada también al balance según los egresos. Y en el caso de presentar una hipotensión, lo más frecuente que puedan enfrentarse en sus prácticas clínicas o ya a nivel profesional es las hipotensiones por hemorragias. Ya, por lo tanto, lo que se debe hacer es favorecer el retorno venoso. ¿Cómo se hace esto? Elevando las extremidades inferiores por sobre del nivel del corazón, administrar rápidamente expansor de volumen a través de fleboclisis, si es que no se tiene una vía venosa, instalarla, y avisar a médico y seguir posteriormente las indicaciones médicas para tratar la causa de la hemorragia. Por ejemplo, una atonía uterina que puede generar hemorragia.
Y también es importante educar a las personas con respecto a hábitos que no son saludables y disminuir, por ejemplo, el consumo de tabaco, de alcohol, de café en el caso de que aumenta la presión arterial, y fomentar un estilo de vida saludable, hacer ejercicio regular, ya que esto también se ha visto que controla los niveles de presión arterial, disminuyéndolo. Y, por ejemplo, si estamos en la casa de algún familiar, en nuestra misma casa, si es que alguien presenta, por ejemplo, signos de hipotensión, que se desmaya, que se siente mareada, ¿qué es lo que podemos hacer? En este caso, darle, si es que está consciente, darle a beber líquido y puede ser café, ya que el café también se ha visto que aumenta la presión arterial, y consumir alimentos salados, ya que el aumento tanto de volumen de líquido como de sal, de sodio, va a aumentar la presión arterial. Y también elevar las extremidades inferiores sobre la altura del corazón, si es que se está recostado, o si es que se está de pie y se puede mantener de pie, se pueden cruzar las piernas, y la idea es apretar las piernas, los muslos fuertemente para aumentar el retorno venoso y poder subir la presión arterial. Y si es que se tiene en casa, uso de medias antiembólicas, que son estas como panty, bien apretadas, que se ocupan generalmente cuando las personas se van a operar, ya que al tener estas medias que apretan en las piernas, también aumenta el retorno venoso. Y en el caso de presentar una crisis hipertensiva, importante tranquilizar a la persona, tratar de tener un ambiente tranquilo, que no hayan estímulos más estresores, o que las personas que estén a su alrededor se desesperen, porque eso genera más angustia y estrés y aumenta aún más la temperatura, y hay que llevarla directamente a servicios de urgencia para su manejo oportuno. Con respecto a la valoración de la presión arterial en los recién nacidos, como vemos en la imagen de arriba, esta se controla a través de un Dynamap o medidor de presión arterial conectado al manguito, en el cual se puede colocar en las extremidades siguiendo las líneas de la arteria, o en casos más graves de una monitorización invasiva continua a través de un catéter arterial umbilical, en el cual se le tiene que conectar un transductor de señal y que se conecta al monitor multiparámetro, en el cual le da una medición de la presión arterial continuamente. Y hay tablas de valores de la presión arterial del recién nacido, divididos por término, pretérmino, si está sano, enfermo, por sexo, y en donde en general, en un recién nacido de término sano, al primer día de vida, la presión sistólica oscila entre 67 más menos 7 milímetros de mercurio, y una diastólica de 37 más menos 7. Entonces podríamos decir que una presión normal en un recién nacido de término sano, el primer día de vida, es como entre 60 con 30 milímetros de mercurio. Bueno, ¿cuáles son las alteraciones que puede presentar un recién nacido con respecto a su presión arterial? Tenemos la hipotensión y la hipertensión también. Y dentro de la hipotensión no hay como un consenso claro cómo se define la hipotensión en el recién nacido. Y como el consenso o la definición más precisa que se ha llegado es referido al nivel de presión arterial por debajo del cual se pierde el flujo sanguíneo necesario para los órganos vitales. Bueno, comúnmente o como generalmente la definición de la hipotensión en rango de valor se define como una presión arterial media inferior al percentil 10 para la edad gestacional. ¿Ya? Para ello hay tablas con curvas en donde uno puede ver estos valores. La hipotensión en el recién nacido es multifactorial, es decir, pueden haber muchas causas que estén provocando una hipotensión. Por ejemplo, una disminución de la resistencia vascular, inestabilidad hemodinámica debido a una sepsis, que esto es un cuadro infeccioso
sistémico que afecta a todo el organismo y que repercute hemodinámicamente, malformaciones arteriovenosas, por ejemplo, hipertensión pulmonar, ductus arterioso persistente, que sería una cardiopatía congénita, y shock hipovolémico o shock cardiogénico. Y también, por ejemplo, inmadurez del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, debido a que hay una disminución en la capacidad para poder sintetizar cortisol que puede estar provocando esta presión arterial más baja. Dentro de los signos clínicos asociados a hipotensión y sobre todo como a choque hipovolémico, está la taquicardia, la taquipnea, signos de mala perfusión periférica, por ejemplo, asociados a esta mala perfusión periférica lo podemos evaluar a través de extremidades frías, los pulsos periféricos están débiles y hay una lentitud en el llene capilar y las mucosas también se encuentran secas. Por lo tanto, ¿cuáles serían nuestras conductas y acciones frente a un recién nacido con hipotensión? También, siempre anamnesis para poder evaluar factores de riesgo que puedan estar involucrados en este cuadro de hipotensión para poder determinar la etiología, tener una monitorización continua de la presión arterial y poder también correlacionándolo con otros signos vitales y con lo que es los hallazgos del examen físico. También tomar muestras de sangre para exámenes de laboratorio según lo que nos indique el médico, si es que requiera exámenes de imagenología, tramitar las interconsultas para que se puedan realizar, rescatar los resultados e informar al médico, y en el caso que requiera administrar fármacos, por ejemplo, expansor de volumen, en caso de hipovolemia se administra suero fisiológico, que el cloruro de sodio al 0,9% para aumentar el volumen sanguíneo, o también ya la administración de fármacos inótropos o vasopresores como la dopamina, dobutamina, adrenalina o milrinona, ya que esto aumenta también la función cardíaca para aumentar la presión arterial. Y en el caso de la hipertensión neonatal es súper poco frecuente. Ya la incidencia en las unidades de cuidados intensivos va entre un 0,2 y un 0,3%. Y como les decía, es muy poco probable encontrarse con esto, y donde más lo podríamos ver dentro de la poca probabilidad son en recién nacidos que estén en cuidados intensivos. ¿Cómo se define la hipertensión neonatal? Como una presión sistólica de al menos desde el percentil 95 para la edad gestacional, de acuerdo al peso de nacimiento y del sexo también, en 3 ocasiones distintas. Para ello también hay curvas en donde están clasificados según todos estos parámetros para poder determinar si están sobre o no este percentil 95 dentro de la curva. Las causas de hipertensión neonatal pueden ser nefropatías del parénquima, por ejemplo, enfermedad del riñón poliquístico, alteraciones vasculares renales, por ejemplo, trombosis de la vena renal o tromboembolismo por el uso de catéter arterial umbilical, que es una complicación de esta, cardiopatías congénitas, alteraciones endocrinas, por ejemplo, hipertiroidismo, enfermedades pulmonares como la displasia broncopulmonar o el uso de fármacos, por ejemplo, cafeína o indometacina. También uso de drogas maternas, por ejemplo, cocaína o heroína, también pueden generar hipertensión en el recién nacido. Y la presentación clínica de la hipertensión arterial en los recién nacidos es muy variable. Ya puede presentar signos y síntomas inespecíficos que pueden ser asociados también a otras entidades patológicas. Por ejemplo, irritabilidad, mala alimentación, letargo, taquipnea, cianosis, convulsiones,
apneas, mala perfusión sanguínea y ya eventos más graves, potencialmente mortales, podrían ser ya una insuficiencia cardíaca congestiva y un shock cardiogénico. Por lo tanto, nuestra conducta, al igual que en el caso de la hipotensión, realizar una anamnesis para poder determinar factores de riesgo o factores que estén provocando esta hipertensión. Por ejemplo, la historia prenatal, la ficha materna, si es que ha usado drogas, o hallazgos quizás en la ecografía fetales para ver si es que quizás tenía alguna cardiopatía. O también ecografías para poder evaluar también patologías renales. También importante mantener una monitorización continua de la presión arterial, realizar examen físico, tomar exámenes tanto de sangre como imagenológicos para poder determinar la causa de la hipertensión. Y en el caso de que nos indiquen administrar fármacos para bajar la presión, ya sean bloqueadores de canales de calcio, diuréticos, antagonistas beta-adrenérgicos para disminuir la presión arterial. Y en el caso de que tenga que ser evaluado por cardiólogo, tanto hipotensión e hipertensión, tramitar las interconsultas con este especialista. Bueno, y finalmente, lo que les quiero comentar es que si bien es importante que como profesionales, futuros matrones y matronas, estemos atentas a las condiciones biológicas que pueda presentar nuestras usuarias o usuarios a través de nuestra entrevista, de la anamnesis, realizar un examen físico, poder tomar los exámenes de laboratorio, analizarlo. Es importante para poder determinar este proceso patológico que puede estar cursando, pero también es muy importante que no solamente consideremos lo biomédico, sino que también consideremos su entorno social, su salud emocional, ya que todo este ambiente puede estar influyendo en su condición de estado de homeostasis. Por lo tanto, es importante que debamos considerar todos estos eventos para poder favorecer disminución o aminorar estos factores externos que estén afectando en la salud de nuestros usuarios y usuarias para poder favorecer una recuperación en su homeostasis. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Si es que tienen dudas, consultas, me pueden escribir al correo. Muchas gracias por su atención.